Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestro capítulo 10 de Solomon y vamos ahora con el punto 10.4, que es reproducción sexual y meiosis. Aquí vamos a diferenciar entre lo que es la reproducción asexual y sexual, distinguir entre lo que son células haploides y diploides. Vamos a definir lo que son cromosomas homólogos, explicar el significado de la meiosis y describir el proceso de esta. Y vamos a hacer un contraste entre lo que es mitosis y meiosis, enfatizando principalmente qué ocurre o cuál es el resultado de cada una de ellas. Entonces nosotros ya hemos comentado que en la reproducción asexual yo tengo un organismo, solamente un solo padre, que se divide, hace una yema, se fragmenta, etcétera, y me produce individuos con las mismas características, los mismos genes que el padre, así que son clones, son idénticos. Es muy rápido, es muy eficiente, pero usualmente es mejor para organismos que están muy adaptados a un ambiente que no cambia. Ahora que tengo que en la reproducción sexual, en vez de hacer clones, organismos idénticos, yo voy a unir células específicas que conocemos como gameto, usualmente óvulo y espermatozoide, que son los gametos, para formar un cigoto. Y esto me permite entrar variación genética dentro de la descendencia. Mientras la reproducción asexual produce organismos idénticos, la reproducción sexual produce organismos únicos. Y este tipo de reproducción es mejor o se favorece a que un organismo se pueda adaptar a ambientes que están constantemente cambiando. Y ya comentamos que los cromosomas en células normales de nuestro cuerpo, en células que conocemos como somáticas, están emparejadas. Yo tengo 23 pares de cromosomas, 23 que heredé de mi papá y 23 que heredé de mi mamá. Entonces yo tengo 46 cromosomas, que son 23 cromosomas homólogos. La única excepción de eso, en el caso de nosotros los seres humanos, serían en los varones, porque tienen 22 cromosomas que son homólogos totalmente idénticos, con excepción de la pareja de cromosomas que viene siendo las sexuales. El X tiene una forma y el Y, que es como una porquerita de cromosoma, que solamente su función es la diferenciación hacia el masculino. ¿Ok? Entonces, cromosomas homólogos son cromosomas emparejadas en cromosomas somáticas, en su mayor parte son idénticas, similar en tamaño, forma y posición de su centrómero, que tienen más o menos la misma información genética, básicamente los mismos genes, o vamos a suponer los mismos información hacia lo que se va a sacar, a excepción de los cromosomas sexuales en el ser humano, que X y Y son diferentes, pero no siempre llevan la misma idéntica información genética. Si yo tengo aquí un cromosoma 1 de mi papá y el cromosoma 1 de mi mamá, y esta región codifica, vamos a suponer aquí, un gen, y ese gen tiene que ver con la formación de una enzima quinasa, puede ser que el que yo herede de mi mamá es una quinasa de una forma específica, y el de aquí, el que heredé de mi papá, es una quinasa, por ejemplo, que tiene una mutación, así que un poco diferente. Y ese proceso donde tenemos genes que están en la misma zona del cromosoma, pero que tienen estructura diferente, lo conocemos como alelo. Entonces, un conjunto de cromosomas tiene un tipo de cada cromosoma. Entonces, en el caso de la célula núcleo, que de una célula somática tiene dos pares, si tiene un par de cromosomas, así que tiene un número diploide de cromosomas, número diploide en el ser humano es 46. Si solamente tiene una copia de cada cromosoma, decimos que es un número haploide, que tiene 23 cromosomas. La célula diploide en el caso del ser humano dijimos que 46, 23 pares, y el haploide es 23. ¿Y cómo mantenemos en la reproducción sexual el número de cromosomas constante? Porque si yo tengo 46 cromosomas en cada una de mis células, yo saco un gameto que tiene 46 cromosomas, mi descendencia va a tener 92. La descendencia de eso va a tener 184 y así sucesivamente. Entonces yo mantengo el número de cromosomas formando células sexuales específicas que conocemos como gameto, espermatozoide y el óvulo, que tienen la mitad del material genético, tiene solamente una copia de cada cromosoma. Y ya cuando unimos ese espermatozoide con ese óvulo, se fusionan los núcleos de ambos en la fertilización. Cada gameto contribuye a un cromosoma, es un conjunto de cromosomas para volver a conformar un número diploide, que lo conocemos ya como comentamos, cigoto. Cuando estamos viendo el número específico de cromosomas en el gameto, lo vamos a poner como N,
Y ya cuando se forma el cigoto, cuando tenemos una célula somática, lo ponemos como 2N. Ya después que yo formo este primer célula en el cigoto, cada vez que se va a dividir por mitosis, vamos a tener cada célula va a recibir 46 cromosomas, y reciben el mismo número de cromosomas diploides. Ya después podemos tener individuos que tienen más cantidad de cromosomas. Por ejemplo, si tiene 3N o más, eso es poliploide. En los animales y en ser humano eso casi no ocurre. Esto usualmente ocurre más en plantas que tienen otro mecanismo para reproducirse. Y ese es un importante mecanismo de evolución de las plantas. Pero recuerden, más de 2 copias y más de tener un par, si tengo más, 3N, 4N, 5N, eso lo conocemos como poliploide. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la meiosis? La meiosis es una división celular que me reduce el número de cromosomas. El ADN en una célula diploide se duplica una vez, es decir, hace una interfase y después hace 2 divisiones de núcleo consecutivas, produciendo entonces 4 núcleos haploides. Y cada núcleo haploide va a contener un miembro de cada uno de los cromosomas homólogos, es decir, que va a tener un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3 y así sucesivamente. Y que cada de esos cromosomas homólogos lo vamos a estar mezclando, resultando con células haploides con únicas formas o combinaciones de genes. Entonces recuérdense, en la meiosis tenemos una interfase y después 2 divisiones consecutivas del núcleo que conocemos como meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ok? Cada uno va a tener su profase, metafase, anafase y telofase. Por lo tanto decimos, en la meiosis 1 tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la meiosis 2 tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la meiosis 1 que vamos a ver que ocurren diferentes procesos que me permiten que los cromosomas homólogos se puedan separar y muevan a núcleos diferentes. Y ya en la meiosis 2 yo tengo que las hermanas cromátides se separan para formar 2 núcleos diferentes. Entonces fíjense, vamos a ver un poquito más grande. La interfase, yo tengo una célula, vamos a suponer que estamos con el ser humano, que tiene 46 cromosomas. Aquí yo tengo el cromosoma 1 de mi papá, 2 de mi papá, 1 de mi mamá, 2 de mi papá. Y fíjense que cuando ya yo hago la duplicación en la interfase, replicamos el material genético y tenemos 2 pares de cromosoma 1 de mi papá, 2 pares de cromosoma 2 de mi papá, 2 pares de cromosoma 1 de mi mamá y 2 pares de cromosoma 1 de mi mamá. Estos cromosomas, uno, por ejemplo, para hacer una cosa, uno de mi, no, este no va a ser 2. Este cromosoma 1 de mi papá y este cromosoma 1 de mi mamá se juntan bastante bien para formar entonces la primera división meiótica. Y fíjense que uno de los gametos heredó el cromosoma, la mayor parte del cromosoma 1 de mi papá y la mayor parte del cromosoma 2 de mi mamá. Y después tenemos que heredó la mayor parte del cromosoma 1 de mi mamá y la mayor parte de mi papá y la mayor parte del cromosoma, 2 de mi papá y 1 de mi mamá en el otro hacer. Esto ya ahora tenemos cromátides hermanas que una meiosis 2 va entonces a formar 4 núcleos haploides que tiene solamente una copia del cromosoma 1, una copia del cromosoma 2, que puede ser o totalmente de mi mamá, o totalmente de mi papá, o una combinación de ambas. Entonces, ¿qué tenemos? Empezamos meiosis 1, recuerden que pasamos por una interfase. Cada cromosoma duplicado consiste básicamente de 2 cromátides, es decir, que tenemos que están unidos por coecinas y que estos cromosomas homólogos, lo que son de mi mamá y de mi papá, se juntan bastante juntos por un proceso que conocemos como sinapsis. Por lo tanto, fíjense, si este es el cromosoma 1 de mi papá, homólogo que yo repliqué, y aquí yo tengo el cromosoma 1 de mi mamá, que también yo repliqué, yo tengo 4 cromátides, 1, 2, 3, 4. Y estos 2 cromosomas homólogos, es decir, estos 2 pares de cromosomas homólogos están unidos por un proceso que conocemos sinapsis y esto forma una asociación, todo esto, que conocemos como tétrada. Y este complejo sinaptonemal básicamente está alrededor de todo ese cromosoma homólogo. Y fíjense que aquí yo tengo el cromosoma 1 o cromátide 1 de mi papá que está unido con su cromátide hermana. Estas son 2 cromátides.
aquí tengo un complejo que me permite la sinapsis y me tiene bien juntico aquí el cromátide 1 de mi mamá con su cromátide 1 hermana. Y esta unión de estas dos cosas me permite hacer un proceso que conocemos como entrecruzamiento. Y este entrecruzamiento en la profase 1 permite que yo coja parte del cromátide de mi papá con el parte del cromátide de mi mamá y me permite intercambiar el material genético. Y ese proceso de entrecruzamiento lo que me está haciendo nuevas combinaciones de genes y es una de las cosas que permite mayor variación genética. Después de otras cosas que están pasando en profase 1, va a ser muy parecido a lo que ya vimos en mitosis, es decir, que no lo vuelvo a repetir, es decir, tenemos que se está condensando el material genético, que tenemos el uso acromático, se mueven los centriolos al polo, degradamos la envoltura nuclear, pero, ¿qué tenemos? Que los cromosomas homólogos están unidos por una quiasma que me permite entonces unir diferentes partes del cromosoma. Y fíjenselo aquí, que aquí yo tengo 500 coros del centrómero, estos son 500 coros, pero fíjense que son dos cromátides, uno de mi papá o de mi mamá, vamos a decir, y aquí dos cromosomas, uno de mi papá, y fíjenselo aquí que se ve mejor. Yo puedo, en los lugares que conocemos como quiasma, intercambiar parte del material genético. ¿Y eso qué me permite? Eso me permite que este cromosoma 1, que era antes de mi papá, tiene una parte del cromosoma 1 de mi mamá, o cromátido 1 de mi mamá. Igualmente aquí, fíjense que este que era más de mi mamá, ahora intercambió una parte con mi papá. Es decir, que ese cromosoma 1 no es completamente ni de uno ni de otro. Eso lo conocemos como entrecruzamiento. Entonces, si vemos la siguiente parte, tenemos interfase, tenemos nucleolo que empieza a degradarse, tenemos envoltura nuclear que empieza a degradarse, tenemos la cromatina que se condensa, los centriolos que tienen a su parte, y ya en la meiosis 1, en la profase, vemos que los cromosomas homólogos hacen sinapsis, todos los dos uno de mi papá con los dos uno de mi mamá, para intercambiar o hacer entrecruzamiento del material genético. Seguimos nuestra profase 1 y después vamos a metafase 1. Y en metafase 1 que me interesa, que yo tengo toda mi tétrada, es esos 4 cromátides del cromosoma 1, alineado en el ecuador, igual que en la mitosis, que los kinetocoros que tenemos de cada uno de los cromosomas duplicados están unidos o se empiezan a unir, pues ya hace lo que sería el uso acromático para estar todos en el ecuador. Y vamos a suponer, aquí tenemos otra parte que nos interesa, que es que si yo tengo aquí el cromosoma 1 de mi mamá, mi dos cromátides 1 y el cromosoma 1 de mi papá, aquí abajo, bueno, así, aquí abajo yo puedo tener que de este lado está el cromosoma 2 de mi mamá y el cromosoma 2 de mi papá del otro lado. Y eso implica que yo no estoy heredando, es decir, cada núcleo no está heredando necesariamente todos los cromosomas de mi papá o todos los cromosomas de mi mamá, sino que está aleatoriamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos cromosomas emparejados homólogos ya se separan por el mismo proceso que vimos anteriormente y lo va a hacer hacia polos opuestos. Y que de una manera aleatoria, al azar, por suerte, cada polo recibe o un cromosoma materno o un cromosoma paterno. ¿Ok? Entonces ya en la telofase 1, ya lo mismo. En la telofase 1 llegaron todo el material genético hacia los polos, que la envoltura nuclear se empieza a reorganizar, se está dando la citocinesis y cada telofase 1, el núcleo, va a contener un número haploide de cromosoma duplicado. ¿Qué quiere decir? Que no está recibiendo de que un cromosoma de mi mamá y un cromosoma de mi papá 1. Está recibiendo o recibe el cromosoma 1 de mi papá replicado o el cromosoma 1 de mi mamá duplicado. ¿Ok? Entonces hay un proceso de intercinesis, simplemente un proceso como de reposo, e inmediatamente, vamos a ver, aquí también simplemente lo que sería lo que hemos visto anteriormente, metafase 1 tenemos todo en el centro, igual que en la mitosis, que las tetras están en el quiasmatas y antes de hacer el entrecruzamiento, tenemos que los cromosomas homólogos en la fase se separan, cada cromátide hermana se mantiene unido en su centrómero,
Y al final, en la telofase 1, cada par de cromosoma homólogo está en cada polo. Y empieza la citocinesis, que en el caso de una célula animal, ¿qué tipo de citocinesis es? Un anillo contráctil. Entramos en meiosis 2, estamos con 46 cromosomas, pero estoy recibiendo 46 cromosomas que tiene duplicado el 1 de mi papá o de mi mamá, el 1 de mi papá, perdón, el 3 de mi mamá, el 4 de mi papá, así sucesivamente. Entonces no son diploides, son haploides, aunque tengamos dos cromátides, pero son del mismo tipo. Entonces va a pasar en profase 2 lo mismo que pasó en la profase 1, que es lo mismo de la profase. Se condensa el material genético, se degrada la membrana nuclear, desaparece el nucleolo, aparece el uso acromático. Y en la metafase de lo mismo, simplemente que tenemos que se van todos esos cromosomas al centro, al ecuador de la célula, y que aquí ya los cromátides vamos a ponerlo en grupo de 2, como igualmente que pasa en la metafase. Tengo un cromátide que de mi papá o de mi mamá, pero no son de los dos. Y vamos a separar esos cromátides entonces, como vemos, en la anafase, y ya finalmente yo tengo que la hermana cromátides están separados y van a polos opuestos hasta que tenemos la telofase 2, donde cada cromosoma no duplicado va a estar en cada polo. Se vuelve a dar la envoltura nuclear, se vuelve a elongar el cromosoma, perdemos si hacemos la citosina, todo ese proceso que ya hemos visto. Y al final de cuentas que tenemos, que al final de la meiosis tenemos 4 gametos que tienen, en el caso del ser humano, 23 cromosomas. ¿Okay? Entonces, en la meiosis producimos variación genética. ¿Por qué? Porque tenemos dos divisiones nucleares que me producen núcleos haploides, que tienen diferente combinación de genes. Y esta variación genética se debe primero por el entrecruzamiento que hay entre el material o el cromosoma de mi mamá y de mi papá, en sus cromosomas homólogos, es decir, que yo tengo aquí, digamos dividirlo así, tengo este cromosoma, que la mayor parte va a ser de mi papá, pero tengo una parte que por el proceso de entrecruzamiento de mi mamá. ¿Ok? Y ya tenemos que en la metafase o en la anafase 1, como quieran decirlo, se acepta de las dos maneras, metafase 1 o anafase 1, que yo voy a tener que de cada polo va a ir o un cromosoma de mi mamá 1 o el cromosoma de mi papá 1, pero no pueden ir los dos. Ok, así que tenemos una selección aleatoria de los cromosomas que van a cada polo. ¿Y cómo contrastamos la mitosis y la meiosis? Simplemente recuerden, la mitosis es simplemente una división nuclear que me producen dos células hijas idénticas genéticamente a la célula original. En la meiosis tenemos células diploides que por un rearreglo genético produzco dos divisiones nucleares que me resultan en 4 células con la mitad del material genético o haploides, pero genéticamente distintas. ¿Okay? Y eso me permite ya que cuando yo junto ese espermatozoide con ese óvulo, poder formar un nuevo organismo con una combinación totalmente nueva de material genético. La meiosis me reduce el número de cromosomas de diploide a haploide, necesario para mantener el número de cromosomas normales cuando se unen en la fertilización, y que la meiosis me permite aumentar la variación genética dentro de la descendencia. Espero que chicos que esto haya sido de ayuda, nos mantenemos en contacto y seguimos hablando. Chao.